Y pues el tema de hoy efectivamente es cronoamperometría. Recuerdo que la vez pasada este, terminamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo? Bueno, una de las preguntas fue, ¿y cómo distinguimos entre cronopotenciometría y cronoamperometría? Se parecen en el nombre, pero ya en el desarrollo de las técnicas son bien distintas, ¿sí? Entonces, pues vamos a entrar en materia, ¿vale? Ahí estamos. Entonces, lo primero, así como comenzamos la vez pasada, ¿sí? A mencionar este asunto de la perturbación-respuesta, pues la cronoamperometría también es una técnica instrumental, donde se impone una perturbación y una respuesta. Ahora, ¿de qué característica es? ¿Sí? Eh, la perturbación ahora va a ser imponer un potencial constante, ¿sí? En la cronopotenciometría imponíamos una corriente constante. No, ahora vamos a imponer un potencial constante. Entonces, ese sería pues nuestra gráfica de la perturbación, ¿no? Un potencial constante en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué vamos a recibir como respuesta? Vean, en el nombre trae la penitencia, ¿verdad? Crono, tiempo. Ampero quiere decir que voy a medir corriente, cómo cambia la corriente respecto al tiempo. Y entonces la respuesta efectivamente va a ser esto. Voy a monitorear la corriente en función del tiempo. Y ahora, ¿cómo es esa corriente? ¿Cómo la monitoreamos? O más bien, ¿cuál es su forma? Pues es una forma decreciente. Y ahorita vamos a analizar por qué tiene esta forma. Ya no son esas formas de escalerita que tenía en cronopotenciometría. Ahora es una gráfica muy distinta. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos que se invierte la perturbación y la respuesta respecto a cronopotenciometría, ¿no? Ahora aquí en amperometría medimos, imponemos un potencial constante y medimos una respuesta de corriente variable o decreciente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿por qué es posible o a qué se debe que haya una corriente eléctrica? Bueno, pues porque hay una reacción electroquímica. Acuérdense que las reacciones electroquímicas se caracterizan por eso, porque logramos transportar los electrones a través de un conductor eléctrico. Y si lo logramos hacer, entonces estará fluyendo una corriente eléctrica por ese conductor. Si hay reacción electroquímica, vamos a medir una corriente, ¿sí? Entonces, la reacción electroquímica es una importante fuente de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer como un análogo a lo que nosotros sabemos de la química redox. Aquí tengo una escala de potenciales en donde estoy poniendo ahí al centro un par redox cualquiera. Ahorita no me interesa la identidad y voy a suponer que tengo una disolución o un sistema en donde solamente tengo al reductor, ¿sí? R, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un oxidante? Bueno, tengo que colocar, si quiero que haya una reacción, tengo que colocar a un oxidante. Si pongo otro reductor, no va a pasar nada, ¿sí? Tengo que colocar un oxidante. Pero si ese oxidante tiene su potencial estándar, es menor al del reductor, pues por esta interpretación cualitativa, yo sé que no hay reacción. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos desde la analítica -2, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si elijo cualquier oxidante que tenga un potencial menor? Pues no va a haber reacción, simplemente la reacción no va a ser espontánea, ¿sí? Ahora, vamos al otro caso. ¿Qué tal si ponemos a un oxidante cuyo potencial sea mayor que el del reductor que estoy trabajando? Pues en ese caso sí va a haber reacción. Y eso va a ser válido para todos los oxidantes que tengan un potencial superior a la especie que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Ahora, en electroquímica, pues no usamos oxidantes, ¿no? Es decir, no agregamos un agente oxidante para hacer reacciones. Lo que usamos es un electrodo que va a fungir como fuente o depósito de electrones. En este caso, como necesito oxidar
al reductor, va a fungir como un depósito. El reductor pierde los electrones y se los va a dar, se los va a donar al electrodo. Y el electrodo se encargará de transportarlos hasta el electrodo auxiliar, donde se va a realizar, en ese caso, la reducción, ¿no? De otra especie, que ahorita no importa, ¿sí? Entonces, ya identificamos, ¿no?, las zonas donde puede haber reacción, ¿no?, y donde no hay reacción, ¿de acuerdo? Y ahora yo voy a usar un electrodo, no una sustancia química. Y al electrodo yo le puedo variar, ¿sí?, el potencial. Entonces, podemos movernos o podemos manejar el potencial del electrodo de trabajo con el potenciostato. Y si yo lo muevo en esta zona, en principio, teóricamente, no va a reaccionar el reductor, ¿de acuerdo? Ahora, si me paso, si yo modifico el potencial y lo pongo a un valor superior que el potencial estándar de este par, lo más probable es de que haya reacción, que el reductor comience a reaccionar, comience a oxidarse, y entregue los electrones al electrodo de trabajo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en la zona donde no hay reacción, ¿sí? Eh, donde no hay reacción redox, pues tampoco la habrá electroquímica, ¿no? O sea, no habrá transporte de electrones. Si no hay reacción, pues no hay transferencia de electrones, no hay flujo de electrones. Y si no hay flujo, pues entonces no hay corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, si yo impongo un potencial que no es suficiente para que la reacción se lleve a cabo, en principio, pues no vamos a obtener corriente eléctrica. Ahora, si el electrodo le imponemos un potencial superior, estamos en la zona donde ya hay reacción redox y entonces ya hay una transferencia de electrones, y si ya hay una transferencia o un flujo de electrones, eso es precisamente una corriente eléctrica. Ya hay. Entonces, el que haya reacción química, que también está muy relacionado con el potencial que se impone, va a ser lo que permita observar o no una corriente eléctrica. Si de entrada no tenemos reacción electroquímica, pues no vamos a leer una corriente eléctrica apreciable. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto va relacionado con digamos, un segundo punto, que es el potencial impuesto. O sea, la reacción o la corriente más bien va a depender del potencial entonces que impongamos en el electrodo. Entonces aquí tenemos otra vez un videíto en donde representa una celda, ¿sí? Todas las esferitas azules son partículas o moléculas de reductor o iones del reductor, ¿sí? Y vamos a poner aquí el electrodo de trabajo. Vamos a ir monitoreando, vamos a ir imponiendo potenciales cada vez más altos, mayores, y entonces el reductor se va a ir oxidando, ¿sí? Vamos aquí en esta tablita a medir el potencial y a través de la ecuación de Nernst, ¿sí? O se puede calcular la relación oxidante-reductor para cada potencial, ¿sí? Si yo conozco el potencial estándar y la temperatura, puedo conocer la relación oxidante-reductor en cada potencial, ¿sí? Y esa razón oxidante-reductor me va a dar una idea de cuántas equivalentes de oxidante hay por cuántos de reductor, ¿sí? En cada caso, ¿de acuerdo? Y la reacción que vamos a hacer es efectivamente la oxidación del reductor. Entonces, vamos allí. Entonces, empezamos con solo el reductor. Vamos a imponer un potencial de 0 y en estas condiciones tenemos esta distinción, ¿sí? Déjenme ver si lo puedo parar. Porque el video se va muy rápido. Permítanme tantito, es que necesito manipular aquí. Ahí está, eso es. Entonces empezamos de nuevo, ¿sí? Entonces allí vamos a imponer primero un potencial de 0 volts, ¿de acuerdo? ¿Sí? En 0 volts, y aquí tengan en cuenta que el potencial estándar es de 0.20, como lo muestra ahí la figura. Entonces, a ese potencial, si yo pongo un potencial de 0, la relación oxidante-reductor tiene este valor. Un valor, un valor de 4.6 por 10 a la menos 4.
Eso implica, ¿sí? Eso implica que hay una partícula de oxidante por cada 2155 de reductor. O sea, hay puro reductor, básicamente, ¿sí? Entonces, con ese potencial no va a ser posible transformar de manera apreciable al reductor. Entonces, vean que no se ha transformado ninguna esferita azul. Entonces, continuamos y ahora va a aumentar el potencial impuesto, ¿sí? A 0.10, ¿sí? En 0.10 esta relación cambia a este valor y ahora vean la relación, hay un oxidante por cada 47 reductores. Y vean que aquí ya se empieza a apreciar unos pequeños equivalentes de oxidante, ¿sí? De oxidante, ¿de acuerdo? Entonces, como estos dos ya se transformaron, ¿sí? Como estos dos ya digamos, reaccionaron, si se está oxidando, ellos van a liberar los electrones o los van a donar al electrodo de trabajo. Quiere decir que la aportación de estos dos, aunque sea, vaya a empezar a generar una corriente pequeñita, pero la va a empezar a generar, ¿sí? Y entonces, a causa de esos dos, empiezan a fluir electrones, ¿sí? Una corriente muy pequeñita, pero ya se empieza a leer. Luego avanzamos y se cambia el potencial, ¿sí? Aquí empezamos otra vez, déjenme adelantarlo. Cambiamos el potencial ahora a un potencial que sea igual o idéntico al potencial estándar, ¿sí? Punto 20, ¿de acuerdo? Y tenemos una relación de 1, ¿sí? Efectivamente, allí, en esa condición, el potencial aplicado iguala al potencial de estándar, ¿sí? Entonces, las relaciones, hay un oxidante por cada reductor, ¿sí? Y ven, pues ya cambió. Efectivamente, la mitad de las esferitas sigue azul y la mitad ya se transformó al oxidante, ¿de acuerdo? En rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como ya hay una mayor cantidad de transformación, va a haber una mayor cantidad de corriente, ¿verdad? Va a haber una mayor cantidad de corriente aportada por esas oxidaciones, ¿sí? Y ahí está, hay más corriente, ¿sí? Proseguimos y ahora imponemos un potencial todavía mayor, ¿sí? Ahora la relación es de 6,8. Es decir, aproximadamente hay 7 moléculas de oxidante o 7 oxidantes por cada reductor. Y ven, ya en la celda, pues hay más oxidante, ¿no? Representado por las esferitas rojas. Como ya hay una gran cantidad de transformación, pues la corriente, si impongo ese potencial, la corriente que vamos a leer es notablemente mayor, ¿no? Ahí está, mayor corriente. Y por último, ¿sí? Y por último, si movemos el potencial más arriba, vean a punto 35, las relaciones de 316 oxidantes por cada reductor, es decir, casi o prácticamente ya transformamos todo el reductor y si de un golpe imponemos ese potencial, pues se va a generar una corriente muy alta, ¿sí? Porque se favorece mucho la reacción electroquímica, ¿de acuerdo? Entonces, el potencial es muy importante porque me va a dictar la reacción. Ahora, vamos a ir analizando cómo son la perturbación y la respuesta una vez que aprendimos esto, ¿sí? Entonces, empezamos en la zona donde no hay reacción electroquímica. Aquí en este esquema, en esta gráfica, estamos poniendo en línea azul el potencial estándar, ¿de acuerdo? Entonces, imponemos un potencial que es muy inferior al potencial estándar. Dijimos que aquí no va a haber reacción, entonces la corriente que se lee, pues prácticamente es cero o muy cercana a cero en todo digamos, en todo el intervalo de tiempo. Seguimos, ¿sí? Y aumentamos el potencial, ¿sí? A uno más, sí, seguimos por debajo del estándar, pero muy cerca de él, ¿sí? Pero pues ahí la reacción todavía no es muy favorecida, ¿sí? Como vimos en la gráfica anterior, pueden transformarse uno que otro reductor, pero estaría muy, serían muy poquitos. Entonces la corriente sigue siendo pequeña, ¿sí? Y prácticamente tiende a cero en todo el tiempo. Seguimos, aumentamos el potencial, ya nos estamos acercando al potencial estándar y entonces
empieza a haber una ligera corriente por esas pequeñas transformaciones. No es una transformación cuantitativa, pero sí se está haciendo una transformación. Y entonces la corriente comienza a crecer ligeramente. Una vez que llegamos al potencial estándar, allí quiere decir que las concentraciones de oxidante y de reductor se deben de igualar y por lo tanto en este caso tendríamos que transformar la mitad del reductor, ¿sí? La mitad del reductor a oxidante. Quiere decir que ya voy a hacer una transformación de la mitad de lo que hay en el sistema. Y entonces la corriente ya tiene un valor importante, ¿sí? Ya se empieza a leer corriente porque se transforma la mitad de lo que hay en la disolución, ¿sí? Aumentamos más el potencial y pues la oxidación se va a favorecer todavía más y entonces vamos a leer una mayor corriente, ¿sí? Sigo aumentando el potencial y entonces lo que espero es leer una corriente mayor porque a mayor potencial el proceso electroquímico está favorecido y efectivamente, vean, obtengo una corriente mayor. Ahora, voy a un potencial todavía mayor, más arriba, superior. Uno esperaría, bueno, pues más corriente. Bueno, no, tampoco es tan ilimitado, ¿verdad? Tenemos límites. ¿Y cuál es el límite? Pues lo que haya en la disolución. No puedo transformar u oxidar más de lo que hay. Entonces, por más que impongo un potencial, pues ya la corriente va a alcanzar un límite. ¿Sí? Y este límite está directamente relacionado pues con lo que hay en la disolución, con la concentración. ¿Sí? No puedo transformar más de lo que hay. ¿Sí? Y así puedo seguir. Podría aumentar el potencial tanto como quiera, pero prácticamente como ya llegamos al límite de la transformación, pues estaríamos hablando de una misma gráfica aquí arriba, ¿sí? Llegamos a una corriente que se llama corriente límite, ¿sí? Ok, ahora, aquí es donde les comentaba, hay un video que ya realizamos, trabajamos allí con los colegas que compartimos la asignatura de química analítica instrumental, el semestre pasado, ¿sí? Entonces, fue una presentación que preparé para esta clase con mis alumnos, mis colegas, y pues ya quedó allí, ¿no? Entonces, si quieren echarle un ojito para abundar en esta parte de transporte de masa, ahí va a estar en el canal, o bueno, ahí está en el canal ya, ¿sí? Si gustan abundar. Si no, bueno, confórmense con que les platique esto. Eh, para que la reacción ocurra, ¿sí? Para que la reacción electroquímica ocurra, tenemos que asegurarnos que, en este caso, por ejemplo, que trabajamos el reductor, ¿no? El reductor tiene que acercarse al electrodo, tiene que llegar a la superficie del electrodo, porque es ahí donde se va a oxidar, donde va a entregar los electrones al electrodo y ya se convierte en oxidante, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hace o cómo puede llegar la especie electroactiva al electrodo? Bueno, pues hay tres formas en que puede llegar, ¿sí? La primera es, si hay un gradiente de concentración, o sea, si la concentración no es la misma en toda la región, la disolución, y en especial la que está cercana al electrodo, entonces el gradiente de concentraciones va a permitir que la materia se transporte. La materia se transporta siempre desde donde hay una mayor concentración a un punto donde hay menor. A eso se le llama difusión, ¿sí? El gradiente de concentración permite que se manifieste el fenómeno de difusión. Y en esta ecuación que les estoy poniendo, J igual a todo lo demás, ¿sí? Es una ecuación que se llama ecuación de transporte. Es una ecuación de transporte de masa o de materia. Entonces, el primer componente es la difusión, ¿sí? Que se da por un gradiente de concentraciones. La segunda, digamos, componente, aquí son términos que a lo mejor dicen, ¿qué es eso? ¿No? Z es la carga de un ion, F es la constante de Faraday, su concentración, su coeficiente de difusión también, R, constante de los gases, temperatura. Y esta diferencial es el cambio, una diferencia en
el potencial eléctrico, ¿sí? Aquí la derivada de C respecto a X es el gradiente o el cambio de concentraciones. Aquí es el cambio de potencial eléctrico. Entonces, este cambio de potencial eléctrico afecta principalmente a, pues, especies cargadas, es decir, a los iones. Los iones van a responder o van a desplazarse si hay un campo eléctrico, ¿verdad? Porque son cargas, ¿sí? Ese movimiento de cargas que se da porque se impone un campo eléctrico se llama migración, ¿sí? El gradiente de potencial eléctrico causa un movimiento por migración, ¿sí? Y por último, este término de C por V, C es la concentración y V una velocidad de convección, ajá, o de agitación, pues así también podemos transportar la materia, agitando, ¿sí? Con un movimiento mecánico, ¿sí? Entonces, entre más rápido agite, o sea, a mayor velocidad, pues va a haber mayor transporte. Si está más concentrada la especie, pues el transporte va a ser mayor, ¿sí? El transporte va a ser mayor. Voy a transportar más materia cada vez que agite, ¿sí? Y a este fenómeno se le llama convección. Ahora, en electroquímica, ¿de qué nos debemos preocupar? La migración está mitigada, perdón, la difusión siempre se manifiesta y más adelante veremos por qué. La difusión siempre se manifiesta en electroquímica. La migración la podemos controlar, es decir, la podemos mitigar si ponemos un electrolito soporte, es decir, un compuesto iónico muy soluble, ¿sí? Nitrato de potasio, cloruro de potasio, nitrato de sodio, sulfato de sodio, o hasta un ácido fuerte si el estudio nos lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me va a ayudar agregar un electrolito fuerte? Pues como la migración se da porque se impone un potencial, una diferencia de potenciales, y pues nosotros estamos imponiendo eso, los iones, si lo pongo en gran cantidad, esos iones que no participan en la reacción electroquímica van a estarse transportando, van a ser los portadores de carga. Y si mi especie de estudio, si mi analito es un ion o tiene carga, pues ya no va a ser tan afectado por la migración porque esa chamba, ese trabajo, lo están haciendo los demás iones. Si no le pongo ese electrolito soporte, pues de entrada, mi ion, mi especie de estudio, pues va a estar sujeta a esos cambios de potencial y se va a regir por ese cambio de potencial. Él tiene que hacer ese trabajo de migración. Si le pongo el electrolito soporte en gran cantidad, ¿sí? 10 o hasta 100 veces más concentrada que el analito, si es posible, entonces el electrolito soporte va a hacer ese trabajo de migrar y mi especie va a quedar tranquila, ¿sí? Ya no se va a mover. Y el movimiento de convección, hay técnicas en donde puedo agitar, hay técnicas en donde no puedo agitar, pero hay un hecho que siempre se cumple. En el electrodo, en la interfase del electrodo, la capa de disolución que queda pegada en el electrodo, allí, por más que agite, no va a haber convección. Es una capa que permanece sin agitación. Entonces, la agitación no está presente en la capa más próxima al electrodo, en la capa de disolución más próxima al electrodo. Esa capa se llama capa de difusión de Nernst. Les insisto, si gustan profundizar más, pueden ver aquel video de transporte de masa y si surgen más dudas, con gusto lo comentamos. ¿A qué quiero llegar en este punto? A decirles que la conclusión de este análisis es, en electroquímica, el transporte de masa se rige principalmente y la mayoría de las veces solamente por la difusión. Las otras dos contribuciones las puedo, digamos, ignorar por fenómenos que suceden, es decir, que la capa de Nernst no se mueve y que la migración la puedo controlar. ¿De acuerdo? Déjenme revisar aquí el chat. Ok, muy bien. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, sí quede claro alguna duda, alguna pregunta sobre esto del transporte de masa. ¿Sí me entendieron más o menos? ¿O hay algo que quede allí con duda?
Ok. Saludos, Camilita. ¿Cómo se llamaría la letra J? Se llama, es una función, porque depende de todas estas variables. Eh, es una función de transporte. Así se llama, transporte de materia. Ajá, transporte de Profe, materia. Sí, dígame. bueno, esa ecuación de flux de masa, Ajá, eh, en la parte, bueno, la parte difusiva atiende a la ley de Fick, ¿no? sí, Pero en la parte del gradiente de potencial eléctrico, o sea, dijo que era un término convectivo. no. Del potencial eléctrico es un término de potencial eléctrico. Ajá, En la última, en la que está encerrada en rectángulo verde, ajá, ok. esa es la que modela el transporte por convección. Que sería la concentración por la velocidad. Exactamente, concentración Ok, por velocidad. ¿De acuerdo? ok. Sí, sí, ¿Sí? sí, gracias. Ok. Ajá. Me dicen, ¿es el flux? Bueno, a lo mejor sí. Yo la conozco como, bueno, o me gusta decirle ecuación o función de transporte o de flujo. Ajá. Este, y efectivamente, flux, bueno, es el término de inglés. A mí me gusta decirle transporte o flujo en español, pero bueno, sí. A lo mejor, pues, quizás en ingeniería y en estas áreas lo ven, pero hasta desmenuzar la ecuación, ¿no? Bueno, yo imagino, no sé la verdad. Yo conozco esto por electroquímica. En química jamás me enseñaron eso. Sí, yo hasta que estudié esta parte, logré ver esto. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. En esta ocasión también se ocupan en los gradientes electroquímicos en las membranas celulares, sobre todo en neuronas, ¿no? Eh, Efectivamente, o sea, esta ecuación modela o se puede aplicar para donde sea que se transfiera masa, pero donde sea, ¿eh? De hecho, por ejemplo, si hay un QFB o alguien que sepa biología, me puede corregir, ¿eh? Lo que estoy por decir, no estoy muy seguro, pero este, hay algo que le llaman, que es un potencial que se manifiesta en la célula. Y ese potencial eléctrico se manifiesta porque hay diferencias de concentración en ambos lados de la capa lipídica, me parece, ¿sí? Entonces, ese potencial es, digamos, lo usa la célula para transportar cosas para adentro y para afuera, ¿sí? Y ese potencial tiene dos contribuciones, al menos. Como hay diferencia de concentración de protones, hay un gradiente y entonces pueden difundir el protón. Eso es bien importante. ¿Eh? El protón es el que puede difundir porque tiene diferentes concentraciones. Y es un potencial eléctrico porque como el protón está cargado, hay una diferencia de potenciales eléctricos que también se puede manifestar y se puede usar para transportar no solo al protón, sino a otros iones, porque al final es un gradiente eléctrico. Algo así me acuerdo de mi clase de bioquímica, ¿sí? Entonces, esto se aplica, de verdad, es una ecuación muy poderosa. Aquí nada más les estoy platicando cómo la usamos nosotros. Ay, ay, sí, como si yo lo hubiera desarrollado. Cómo se aplica en electroquímica, pero efectivamente la pueden aplicar en una diversidad de áreas donde se transporte masa. Y yo creo que los ingenieros en todos estos sistemas de conexiones y de todas estas cosas, seguramente que lo pueden aplicar porque se transporta materia. Al final de la historia se están transformando o iones o líquidos o moléculas o algo, ¿sí? Entonces, aquí en electroquímica también la usamos, ¿sí? También la usamos. Ajá. Ok. Eh, Otra pregunta dice, no comprendí muy bien la capa en el movimiento mecánico. ¿Por qué se produce? Ok. Eh, Uno puede agitar, ¿sí? Uno puede agitar la disolución y cuando agita, bueno, cuando trabajamos electroquímica
con, con agitación, usamos el mismo electrodo para agitar. Lo hacemos rotar, es un electrodo rotatorio, se llama. Entonces empieza a girar el electrodo, ¿sí? Empieza a girar y lo que hace es como voy a poner tantito voy a quitar tantito la presentación para que me vean. O sea, voy a explicar con las manos, ¿sí? Entonces, a ver, ahí estoy, ¿sí? Entonces, voy a usar mi vasito de agua. A ver, ahí está en la pantalla, ¿sí? Supongan que este es el electrodo, ¿sí? No la celda, sino el electrodo. Entonces, en la superficie del electrodo, lo que hacemos al agitar es girar el electrodo, ¿sí? Sobre su propio eje, una rotación, ¿sí? Al hacer esa rotación, lo que hace el líquido o la disolución es primero moverse hacia el centro, hacia el electrodo. Y una vez que llega a las vecindades, muy cerca del electrodo, como se topa con pared, el líquido se desvía de forma centrífuga, o sea, como saliendo del centro del círculo hacia afuera. ¿De acuerdo? Ahora, ese fenómeno lo que causa es que el líquido se está agitando aquí, ¿sí? Pero muy cerca del electrodo, como cambia la dirección de la agitación, una pequeña parte de la disolución o la parte de la disolución más cercana al electrodo queda inmóvil. La agitación no le afecta. Por más rápido que agitemos, lo único que va a pasar es de que esa capa se va a hacer más delgada, pero nunca es cero, ¿sí? Las moléculas, lo podemos también pensar así, las moléculas de disolvente se adhieren, ¿sí? Por tensión superficial, por, no sé, por cohesión, al electrodo y se mantienen tan bien adheridas, ¿sí? Que por más que las agitemos, no las podemos despegar o no las podemos mover de ahí. Entonces, la agitación no le afecta. Y en esa pequeña zona, que es justamente la que está pegada al electrodo, ¿sí? No hay convección, ¿sí? Se queda sin convección. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si fui claro, si haya, y si no, de verdad, vean el video de transferencia de masa, ahí, creo que fue ahí donde hice un pequeño experimento. Mi cámara no es de lo mejor, pero intenté modelar la rotación del electrodo conectando a mi taladro un lápiz y hicimos un movimiento de agitación en un vasito con sal, ¿sí? Para intentar explicar esta parte. El hecho es de que en la interfase del electrodo, la disolución, la convección no la afecta, ¿sí? La convección no llega hasta allá. Y entonces es una capita muy delgadita, sí es muy delgadita, en donde no hay convección, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Aquí, Emaus Villa dice, aquí hay un artículo sobre lo que platicaba el profesor sobre el potencial de las células. Qué gran aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pues, revísenle. Si ustedes son QFBs y esto, pues yo creo que le van a entender re bien. Y si son electroquímicos, pues también yo creo. Y si eran QFBs, pues pueden ver, ¿no? A lo mejor un potencial de aplicación de la electroquímica para la biología, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirlo. Qué bueno que están aportando. Ajá. Efectivamente. Más comentarios, sí, por adhesión y debido a la fuerza centrípeta también se puede mantener allí la disolución, ¿sí? Ajá. Ok, creo que ya quedó claro. Ok, muy bien. Uy, ya me regresé hasta el principio del chat. Ok, el artículo. Y creo que ya es todo. Perfecto, ya están dando comentarios positivos del artículo. Con mucho gusto también lo revisamos, ¿sale? Muchas gracias. Ok, entonces pues vamos a continuar, ¿sí? Todavía nos queda un buen tramo. ¿Sí? Entonces, les decía, al final de la historia, lo que quiero que se queden ahorita es de que en electroquímica lo que va a dominar, lo que va a decir yo mando aquí es la difusión, ¿sí? Es la difusión. Los demás
las demás formas de transporte de materia las podemos controlar. Dice Arturo, ¿podemos despreciar el término convectivo? Sí. De hecho, lo quitamos, ¿sí? Lo quitamos, ¿sí? Pero después van a ver que la agitación sí es importante. No precisamente para el transporte, pero sí para la respuesta. Me estoy adelantando, pero sí, por ahorita lo desechamos. Y entonces nada más voy a trabajar con este término, ¿no? El de la difusión. Ok, entonces, ya dijimos, voy a trabajar nada más con este término, ¿sí? Entonces, la difusión limita la reacción electroquímica. Es el fenómeno que va a limitar la reacción electroquímica y por lo tanto la corriente. Acuérdense, si hay reacción, hay corriente. Ajá. Entonces, en este caso voy a poner un ejemplo donde se está agitando, ¿sí? Y donde imponemos un potencial igual al potencial estándar, ¿sí? De manera que, pues, vamos a tener la mitad de oxidante y reductor. Entonces, aquí, en esta gráfica, estoy graficando la concentración que hay en la disolución respecto a la distancia al electrodo. Esta X es distancia al electrodo. Entonces, hay una zona a partir de la cual la zona más pegada al electrodo, que es esta región en blanco, que es la disolución donde no hay agitación. Pasando digamos, este límite, que es la capa de difusión de Nernst, ya encontramos una zona donde ya la convección empieza a surtir efecto. Pero en la zona blanca, que es la zona pegada al electrodo, allí la convección ya no tiene efecto. ¿De acuerdo? Entonces, al inicio tenemos una concentración inicial en toda la disolución de CR y es constante en toda la disolución. ¿Por qué? Pues es una disolución, es homogénea, ¿verdad? La concentración es igual en todos lados. Sin embargo, cuando empiezo a imponer el potencial, dijimos, empiezo a imponer este potencial igual al estándar, entonces la concentración de reductor se va a ir a la mitad. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la ecuación de Nernst, ¿sí? Tiene que bajar a la mitad. Entonces, impongo el potencial e inmediatamente, ¡pum! Vale. En la superficie del electrodo, la concentración baja drásticamente hasta este valor, ¿sí? Entonces, aquí ya, ¡pum! Bajó la concentración hasta este valor. Y vean que se acaba de generar. En la interfase del electrodo, la concentración es esta CR', concentración en la interfase del electrodo. Pero más adelante en la disolución, la concentración sigue teniendo este valor de CR asterisco, que es la concentración de la disolución en el seno de la disolución. Ajá. Entonces, como aquí los valores ya son distintos, ya se generó un gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Ya se generó un gradiente de concentración. Entonces, ¿qué va a generar el gradiente? Pues que la materia se desplace, se transporte. Y dijimos, el transporte se da de la zona donde hay mayor concentración a la zona donde hay menor concentración. Si sucede eso, quiere decir que de esta distancia del electrodo va a empezar a difundir la especie al electrodo. Pero si empieza a difundir, la concentración en esta zona después va a ser menor y entonces tenemos el siguiente escenario. ¿Sí? Empieza a difundir y ¡pum! Vale. Baja, ¿verdad? La difusión, baja la concentración, perdón, por la difusión. Y ahora tenemos hasta esta zona, hasta esta distancia, la concentración inicial. Pero como sigue manteniéndose el gradiente, pues la sustancia sigue difundiendo desde esta distancia hasta el electrodo y entonces la concentración en esta zona ahora empieza a bajar y se obtiene este nuevo perfil. Y así sigue avanzando este perfil de cambio de concentración hasta llegar a la zona de flujo laminar o donde la agitación ya tiene efecto. Ahora, ¿qué ventaja tenemos con agitar? Que en esta zona, ¿sí? La pura agitación está proveyendo, está trayendo más especie reductora y logra mantener la concentración constante. Aquí no se mantiene constante porque no hay nada adicional
que me traiga reactivo de otro lado, más que la difusión, ¿sí? Y la difusión hace que decaiga la concentración, pero la agitación me permite mantener de manera homogénea, de manera constante, la concentración hasta este punto, ¿de acuerdo? Ahora, si se con respecto a la distancia del electrodo, una representada es la pendiente de la tangente de la función. ¿Cuál es esa pendiente? Esta pendiente que nosotros estamos manejando aquí, esta línea verde, y de acá, ¿sí? Ven cómo empezamos con una pendiente muy grande, ¿sí? Una recta muy inclinada, y luego como parece que va pasando, es una pendiente va disminuyendo, ¿sí? El gradiente de concentración está disminuyendo, ¿sí? Conforme avanza la reacción. A ver, aquí alguien hizo un comentario. Ajá. Ok, sale. Entonces, continuamos aquí y vamos a ver cómo manejar esta pendiente o esta difusión. Sí, ese gradiente de concentración que promueve la difusión, ¿sí? Entonces, si es una pendiente, ¿sí? Si la derivada al final es una pendiente y esta pendiente, o bueno, esta derivada, ajá, pues es una recta, ajá, pues podemos calcular el valor de la pendiente, ¿no? Ahí dibujo un triángulo rectángulo y pues todo es como calcular, ¿verdad? Las dimensiones del triángulo. Entonces, esta parte de aquí, ¿sí? No es más que la resta de la concentración inicial menos la concentración en el electrodo. Es esta parte del triángulo. Y esta parte de acá es la distancia al electrodo, ¿de acuerdo? La distancia al electrodo. Entonces, podemos decir que la derivada se puede reexpresar en flujo, transporte, ¿sí? Es simplemente un análisis gráfico para tener esta ecuación, ¿sí? Ahora, aquí lo que me interesaría sería relacionar todo esto que estamos viendo, pero con la corriente, ¿verdad? Porque al final la corriente es lo que estoy leyendo como respuesta en cronoamperometría. Entonces, se hace un tratamiento, ¿verdad? Matemático también de esta ecuación y se tiene una expresión, el desarrollo de la ecuación. Este desarrollo matemático me parece que lo presenté en otro video que se llama pues así, cronometría, me parece, en cronometría es muy similar a lo que estoy acá, de cómo de esta pasamos a esta situación. Es una corriente electro, sí, nosotros, ya, sí, ya vimos la impresión es muy alta, sí, viene una pendiente muy grande, sí, porque el cambio es abrupto y tenemos una pendiente muy alta y entonces vean que esa pendiente, sí, esa pendiente es directamente proporcional a la corriente. A mayor pendiente, a mayor gradiente de concentración, la intensidad de corriente va a ser mayor. Entonces, en este primer punto que acabo de imponer el potencial, voy a obtener este punto en corriente que estoy señalando ahí, que ya quedó en amarillo, ¿sí? Luego, sigue la transformación, y ahora la pendiente se hace más pequeña, ¿sí? Disminuye el valor del gradiente de concentración, por lo tanto va a disminuir la corriente y ya disminuyó, ¿sí? Sigue el proceso y el gradiente de concentraciones o la pendiente de este perfil sigue haciéndose pequeño y entonces la corriente es afectada directamente, ¿sí? Y entonces sigue disminuyendo, ¿sí? Sigue disminuyendo conforme el tiempo, disminuye hasta que llega a este punto en donde les dije que aquí ya la concentración se va a mantener constante, es decir, el perfil no va a seguir, sino ya se mantiene aquí constante, ¿sí? Y entonces, al transcurso del tiempo, ya la corriente se va a mantener constante, ¿sí? Como lo ilustran estos puntos. Si yo uno los puntos en este registro de corriente respecto al tiempo, pues obtengo esa forma de la gráfica que habíamos visto en un inicio. Es una forma decreciente y ahora sé que al transcurrir un tiempo, la corriente adquiere un valor constante. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a juntar todo lo que hemos visto. Tenemos un sistema inicialmente con reductor, una concentración dada, ¿sí?
y vamos a modificar el potencial, ¿sí? Entonces, cuando impongo este potencial, se transforma muy poquito del reductor y su concentración baja hasta aquí. Uy, baja muy poquito, ¿sí? Entonces, el perfil de concentraciones va a ser estos que estoy poniendo en gris. Vean que las pendientes, la primera sí es, digamos, visible, pero ya las últimas prácticamente es una pendiente o un gradiente de concentración igual a cero, ¿sí? Es un valor de pendiente muy pequeño. Entonces, con este perfil, ¿sí? Vamos a obtener pues un cronoamperograma de este estilo. Al principio sí se registra una corriente más o menos medible y después decae a un valor constante, es muy pequeño, ¿sí? Luego, aumentamos el potencial hasta el potencial estándar y entonces la concentración en el electrodo baja hasta la mitad y obtenemos este potencial, este perfil de concentraciones que ya vimos. Las pendientes, vean, son más pronunciadas, más grandes. Entonces, eso me va a permitir obtener corrientes más grandes acá registradas, ¿sí? Y entonces el cronoamperograma en esta condición va a ser de este estilo. ¿Va? Y por último, voy a alto, tan alto que prácticamente voy a transformar todo el reductor a oxidante. Entonces, la concentración del reductor en el electrodo es cero. Estoy transformando todo. Molécula o reductor que al electrodo es el mismo que el electrodo lo oxida de inmediato. Entonces, los perfiles de concentración serían así. Vean, la pendiente en el primer instante es ya mucho más grande, mucho más, sigue decayendo. Entonces, el cronoamperograma todavía y es más reductor que el que hay. ¿De acuerdo? Y entonces obtendrían lo que estarían una tras otra. ¿De acuerdo? Entonces, este ya es un análisis un poquito más completo con todas las variables, ¿sí? A ver, voy a revisar aquí en el chat, que no lo tengo al... ok, algunas preguntas. ¿Qué es A? Es el área del electrodo, efectivamente. A lo mejor aquí, faltó decir que usamos electrodos pequeños, microelectrodos, para que la electrólisis sea muy pequeña, ¿sí? La cantidad transformada realmente es muy pequeña y en el seno de la disolución está todo el reductor ahí, ¿sí? La disolución se mantiene, ¿sí? Ok. Aquí otra pregunta, ¿por qué inicia en cero y después sube? En este último caso, inicia en cero porque el potencial que aplicamos hace que la concentración del reductor en el electrodo sea cero. Púmale. Ajá, lo transforma todo y ya queda virtualmente cero de reductor en la interfase del electrodo. Pero conforme te alejas del electrodo, todavía hay moléculas de reductor que vienen llegando, ¿sí? Desde el seno de la disolución. Entonces, vienen llegando, pero llegan y son transformados, llegan y son transformados, ¿sí? Son oxidados, ¿sí? Entonces, va aumentando poco a poco porque es un perfil de concentración. Conforme vamos avanzando o nos vamos alejando del electrodo, la concentración de reductor aumenta. ¿Por qué? Porque ahí no hay transformación, simplemente hay difusión, se está transportando, se están transportando y llega hasta un momento a una distancia del electrodo donde pues igualamos la concentración inicial, ¿sí? Y desde allí empiezan a difundir, ¿sale? Por eso es que empieza el perfil en cero, ¿sale? Perfecto, qué bueno que quedó claro. Muy bien, ¿sale? Y ahora, aquí, ¿y esto para qué lo puse? A ver, bueno, era nada más hacer un pequeño comentario sobre cronocolumbimetría. Acuérdense que dijimos las leyes de Faraday, ajá, y aquí en este caso, pues la corriente, la carga, perdón, también se podría determinar, nada más que aquí no es nada más I por T, porque la corriente no es constante, ¿sí? Cuando la corriente era constante, acuérdense que sí podíamos, pues hacer la multiplicación y tan, pero aquí como no es constante, sí tendríamos que hacer la integral, ajá, de 0 a un tiempo y podríamos conocer la carga, ¿sí? Y haciendo las matemáticas, la cantidad de sustancia queda en estos términos, ¿sí? La integral de la corriente entre NF respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, aquí,
aquí, ok, usamos esta, digamos, esta relación, ¿sí? Para también calcular o podemos calcular la cantidad de sustancia que se ha transformado. Las leyes de Faraday me lo permiten conocer, ¿sí? A través de esta relación. Pues este gráfico, este perfil de concentraciones también me lo permite conocer, ¿sí? Entonces, ¿cuánta sustancia se ha transformado? Pues no es más que para calcular la cantidad de sustancia tengo que multiplicar el volumen por la concentración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la concentración que se ha transformado? Pues esto, ¿sí? La diferencia de concentraciones. ¿Y cuál es el volumen que ha ocurrido la transformación? El volumen lo puedo calcular como área del electrodo, área del electrodo por delta, ¿sí? Por la distancia del electrodo, ¿sí? Por la distancia del electrodo. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Pero lo divido entre dos porque no es todo o sea, si no lo divido entre dos, estoy diciendo que toda esta parte se está transformando. Entonces, con eso podemos hacer, espérenme tantito, podemos igualar estas funciones, ¿sí? Podemos igualar n igual a n y otro, y podemos ya hacer una relación directa entre la corriente y las concentraciones, ¿de acuerdo? Y eso también viene allá explicado en el video que les comento. Entonces, si les interesa el desarrollo, ahí está. También están los libros. Entonces, para quien guste. Ajá. A ver, aquí hay un poco de comentarios. Déjenme ver. ¿Por qué no es constante la corriente? A ver, desde antes, espérenme. Ya. En la pendiente más pequeña se puede decir que está en estado estacionario. Sí, está en estado estacionario, pero necesita la agitación. Para hablar de estado estacionario es necesaria la agitación, ¿sale? Si no estamos agitando, el estado estacionario, digamos que no se puede alcanzar porque el perfil de concentraciones sigue cambiando, ¿de acuerdo? El perfil de concentraciones sigue cambiando. Ajá. Entonces, en este caso sí alcanzamos el estado estacionario porque estamos agitando, ¿sí? Luego otra pregunta, ¿por qué no es constante la corriente? Bueno, por lo que platicamos anteriormente. Como el perfil de concentraciones va cambiando y la corriente es directamente proporcional a ese gradiente de concentraciones, el gradiente se va haciendo cada vez menor. Entonces la corriente va decreciendo y ya no es constante. El que sí es constante es el potencial que estamos aplicando. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos. ¿Por qué ahora esa es nuestra variable y el potencial es el constante? Efectivamente, es lo que estábamos platicando. Muy bien, Toshi, excelente. ¿Qué es la CR? Concentración del reductor. Y CR asterisco es concentración del reductor en el seno de la disolución. CR' es la concentración del reductor en la interfase del electrodo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que distinguir estas dos nomenclaturas porque son bien comunes en electroquímica. Entonces, son dos concentraciones. Una muy lejos del electrodo y la otra justo en la interfase del electrodo. Ajá. Muy bien. A es el área del electrodo, nuevamente, área es el área del electrodo. ¿Sí? Llega un poco tarde, pero nos podría comentar alguna aplicación de la cronoamperometría. No visualizo en qué usarla. No se preocupe, Tere. Ahorita, no, hombre, va a ver qué aplicaciones. Ahorita a lo mejor me metí mucho en la teoría. Yo soy medio apasionado en explicar las cosas muy a detalle. Pero bueno, ahorita vamos a ver aplicaciones. Justamente ese es el final de la presentación. ¿Qué es D y qué es Z? D es el coeficiente de difusión, Z pues debe de ser la carga del ion, de los iones, ¿vale? Son cargas de iones, más 2, menos 2, etc. ¿Sí? Ok, muy bien. Vaya, mucha participación, eso es bueno, ¿sí? Ahora, vamos ya a obtener, les decía,
Si nosotros igualamos estas dos expresiones de n, la integral y lo que presento acá en los perfiles de concentración, vamos a llegar a esta ecuación que se llama, bueno, ecuación de Cottrell. Espérenme tantito, ahí está. La ecuación de Cottrell, ¿sí? Insisto, no me voy a meter en el detalle matemático, no es el objetivo de la clase, sino justamente llegar a las aplicaciones. Entonces, en la ecuación de Cottrell, o bueno, en esta aproximación que nosotros hicimos, se plantea un gradiente siempre lineal, o sea, siempre lineal hasta aquí. Todo es lineal hasta este punto y después otra vez una pendiente de cero, ¿sí? Aquí una pendiente dada y aquí una pendiente de cero. Esta línea, este perfil de concentraciones en línea azul punteada, lo describe la primera ecuación, ¿sí? Y que es muy similar a esta segunda. Ahora, ¿qué es lo que realmente se observa? Que el perfil de concentraciones va así. En esta zona, nada más, es la discrepancia. En vez de hacer un perfil muy drástico, así que a formar un pico, es una curva suave, ¿verdad? Una curva suave. Bueno, para ajustar esta ecuación, esta función, a que ajuste a la línea roja, se hacen los cálculos necesarios y se obtiene este ajuste. Que vean, es muy parecido y lo único que cambia es que en lugar de multiplicar esta raíz de pi, que pues 2, supongo que no estará muy alejado de raíz de pi, ¿no? O sea, es un pequeño ajuste por esta partecita que este modelo primero no logra describir adecuadamente. Entonces, esta última ecuación se llama ecuación de Cottrell, ecuación de Cottrell, ¿de acuerdo? Y esta es una aproximación, la primera, la línea punteada, y lo de abajo es la descripción rigurosa, ¿de acuerdo? La línea en rojo, como debe ser, ¿sí? Se llama ecuación de Cottrell y es, digamos, el pilar, ¿no? Ahora, la obtención de la corriente límite de difusión, ¿sí? ¿Qué es lo que limita la corriente? Que yo transforme, a la interfase del electrodo, yo transforme todo, ¿sí? Si transformo todo en la interfase del electrodo, la concentración allí va a ser cero. Entonces, este término de aquí va a ser cero y la ecuación se me simplifica a esta ecuación de Cottrell. Y aquí le ponemos L, D, porque es corriente límite de difusión. ¿Por qué? Porque no puedo obtener una corriente mayor. Es el límite. Y de difusión, ¿por qué? Porque lo limita la difusión. Este gradiente es el que me está diciendo corriente, ¿no? Entonces, cuando hablemos de corriente límite, quiere decir que en el electrodo estamos transformando prácticamente el 100% y la concentración de reductor debe ser. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí vamos con las últimas, digamos, los últimos ajustes para pasar a las aplicaciones. Aquí Gustavo nos hizo el favor de calcular raíz de pi es 1.77. Saben que de 1.77 a 2, pues la diferencia no es mucha, pero pues ya la raíz de pi es, digamos, la descripción rigurosa. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué pasa con la... vamos a ver qué pasa con la agitación, ¿sí? Cuando nosotros ya conocemos digamos, esta respuesta, ¿no? Cuando tenemos agitación, les digo, esta barrera permanece constante, o sea, la capa de difusión permanece constante. ¿Por qué? La agitación me permite mantener constante aquí la concentración, ¿sí? Y obtenemos esta respuesta. La corriente, ¿sí? Alcanza un valor constante. Decrece, pero alcanza un valor constante por la agitación. Ahora, si no hubiera agitación, la difusión sigue. El gradiente de concentraciones sigue disminuyendo. El perfil de concentración sigue avanzando. Y ahora el perfil no es el rojo, sino el azul. ¿Ven? Y obtengo una corriente menor porque el gradiente aquí es menor. Y si sigo sin agitación, no hay manera de detener
o de alcanzar un límite, pues la sustancia sigue difundiendo y ahora el perfil es ese, y va a seguir por los siglos de los siglos, y entonces un sistema que no tiene agitación va a tener este perfil, no va a llegar antes, sino va a aproximarse a cero, asintóticamente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia de agitar, ¿sí? Entonces, en algunas técnicas se agita, ¿sí? Como en esta, en algunas aplicaciones, y en otras no se agita, ¿eh? Las dos cosas son posibles, pues, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia de con agitación y sin agitación. La agitación me permite mantener constante una capa de difusión y eso se ve reflejado en obtener a largo tiempo una corriente constante. Sin agitar, esa corriente nunca se alcanza. Simplemente la corriente decrece hasta cero, ¿sí? Muy bien. Otro punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que hay una corriente que se llama capacitiva, ¿sí? La interfase del electrodo de trabajo y la disolución se puede modelar como un capacitor, ¿sí? Porque realmente es la capa del electrodo y la capa de la disolución. Son dos capas, es como si fueran dos placas de un capacitor, ¿sí? Y si estamos imponiendo potencial, pues es un capacitor que va a responder. Ya dijimos que nuestra disolución va a tener iones. Si yo polarizo, por ejemplo, positivamente mi electrodo de trabajo, los aniones se van a ver atraídos, se van a acumular allí en la interfase del electrodo y voy a tener dos placas cargadas, el electrodo positivo y la disolución negativa por los aniones, ¿sí? Y entonces eso es un capacitor. Bueno, se puede modelar como un capacitor, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, el simple hecho de polarizar el electrodo de trabajo hace que se cargue el capacitor, es decir, esas dos capas, esas dos placas análogas, ¿sí? Dicha carga genera una corriente. Si recuerdan por allá en los terrenos de la física 2, al cargar un capacitor se va a generar una corriente de carga, ¿sí? Circula una corriente en el circuito, ¿sí? Y entonces esta corriente que estamos o que se va a generar por cargar el capacitor imaginario o análogo, se va a sumar a la corriente que pueda medir por reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, un capacitor bien portadito, la corriente de carga de un capacitor se modela así. Ajá. Depende de la resistencia, de la capacitancia del capacitor y del potencial que se aplique, ¿sí? Esta corriente capacitiva la vamos a tener presente siempre. Siempre, ¿por qué? Porque siempre estamos polarizando el electrodo y entonces siempre se va a generar una corriente capacitiva, ¿sí? Y entonces, si graficamos esta función respecto al tiempo, pues es una exponencial que decrece, ¿sí? Aquí estoy poniendo el esbozo nada más de una exponencial decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos afecta? Bueno, cuando hay reacción electroquímica, la corriente que registramos en el equipo es la suma de la corriente faradaica. La corriente faradaica es la corriente que se debe a la reacción electroquímica, ¿sí? A la transformación, más la corriente capacitiva que se debe al cargar el capacitor, ¿sí? Entonces, la corriente total es realmente la corriente límite. Aquí voy a poner una límite de difusión. Esto que estoy señalando en verde sería la corriente faradaica, la que se debe por la transformación electroquímica, más la corriente capacitiva, que es en azul. Si nosotros esbozamos estas gráficas, tenemos lo siguiente. Vean, ya les había presentado la corriente capacitiva, que es una exponencial decreciente. La corriente faradaica, vean que depende del inverso de la raíz cuadrada de t. Y eso es como una hipérbola, más o menos, ¿sí? Como una hipérbola, esto en verde, ¿sí? Sería la corriente faradaica, la debida a la reacción química. Y entonces, si sumo ambas contribuciones, la corriente total me da la corriente o la, ¿sí? Es lo que medimos realmente en su equipo, ¿sí? Ahora, si pueden observar, en esta zona sí que hay contribución. Cuando el tiempo, en los imponer la contribución capacitiva importante, vean que la gráfica en verde y en rojo aquí se separan,
¿Por qué? Porque se les está sumando esta capacitiva. Entonces, aquí no, la corriente no la puedo considerar como resultado solamente del proceso electroquímico, sino es la suma, ¿sí? Entonces, aquí hay una alta contribución capacitiva. Sin embargo, vean en la otra zona, prácticamente como la corriente capacitiva ya decae prácticamente a cero, pues se empalman, ¿sí? La corriente total con la corriente faradaica. Entonces, esta zona es una zona donde en la corriente la contribución es prácticamente faradaica, es decir, nada más estoy leyendo lo que estamos observando de la reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, para hacer una buena medición y que lo que estoy midiendo como respuesta sea realmente algo que se relacione solamente con la reacción electroquímica, la medición de la corriente debe de ser a tiempos prolongados, a tiempos largos, ¿sí? Ahora, ¿qué es tiempos largos? 2 segundos, 3 segundos ya es un tiempo largo. La corriente capacitiva generalmente decae en los primeros milisegundos. De hecho, en el primer segundo ya la corriente capacitiva ya decayó a cero. Es una corriente que decae muy rápido, ¿sí? Y después de ese tiempo o de ese instante de tiempo, puedo medir con seguridad la corriente y sé que prácticamente esa corriente va a ser corriente faradaica. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que pasa. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí hay cosas más en el chat. Eh, Delta cero, ¿de qué magnitud puede ser? Es una magnitud de distancia. Ajá, son nanómetros, efectivamente es la distancia al electrodo. Ajá, y delta cero es el grosor de esa capa que es constante cuando hay agitación. ¿Sale? ¿Cuál sería la longitud, la mayor longitud permitida? Es decir, 1, 10 o 100 nanómetros. No hay longitud permitida, más bien esa está en función de qué tan rápido se agite. Entre más rápido agites, esa longitud va a ser menor, ¿sí? Si le agitas muy lento, pues va a ser mucho mayor. Ajá. La corriente faradaica es suministrada por el operador. No, 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 no. La corriente faradaica es la respuesta de la reacción electroquímica. ¿De acuerdo? O sea, el sistema responde, la sustancia se transforma, se oxida, por ejemplo, y esa corriente que se genera es la corriente faradaica. ¿De acuerdo? Ok, ¿más preguntas hasta aquí, colegas? Ok, parece que no. Casi me hace que ya los mareé tanto que dijeron, no, esto ya está re difícil. Pero bueno, ok. Pues vamos a seguir entonces rápidamente. Vamos a hacer un resumen rapidísimo. ¿Qué determina el perfil de la respuesta en cronoamperometría? Primero, si hay reacción electroquímica y el potencial, ¿no? Ya vimos este análisis. Si yo varío el potencial, va a modificar la forma, la cantidad de corriente básicamente que voy a generar, ¿sí? Si hay reacción electroquímica, pues voy a generar una cantidad importante de corriente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El transporte de materia. La difusión determina, ¿sí? La cantidad de corriente y el perfil. Y también el perfil, la agitación también va a contribuir a qué perfil, o más bien, a qué corriente constante voy a llegar. Exactamente. La agitación me va a permitir llegar a una corriente constante después de tiempo y la velocidad de agitación me permite ver eh, digamos, a qué corriente constante voy a llegar, si es alta o pequeña. ¿De acuerdo? ¿Qué otro factor? La agitación. Si agito, ya dije, llego a una corriente constante. Si no agitamos, eh, la corriente pues decrece, ¿sí? En teoría, asintóticamente a cero, ¿sí? Y pues también la corriente capacitiva hay que tener cuidado. No se recomienda hacer mediciones aquí, porque la corriente total, que es la que medimos, pues tiene la contribución capacitiva. Mejor la hacemos a tiempos prolongados. ¿De acuerdo? Ok, ese es el resumencito. Luego vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar.
Ok. En el último gráfico, las variables en el gráfico son corriente en función de tiempo. Ajá. En las ordenadas son la corriente y en las abscisas el tiempo, ¿sí? Estamos midiendo en esos gráficos cómo decae el tiempo. Digo, la corriente en función del tiempo. Ajá. Otra pregunta, ¿hay alguna relación entre la capa de difusión de Nernst y la doble capa electroquímica? No, no directamente. Ajá. La doble capa electroquímica es independiente a la de Nernst, ¿sí? Esa siempre, la doble capa electroquímica siempre se manifiesta, ¿sí? Eh, por el hecho de polarizar. La capa de difusión de Nernst es, más bien está en virtud de la agitación. Ajá. Es decir, ¿cuál es la zona cercana al electrodo donde no hay convección? ¿Sí? Entonces, son dos cosas realmente separadas. Ahora, ¿en qué se relacionan? En que la doble capa y la capa de difusión de Nernst comparten el mismo espacio. Es decir, la doble capa electroquímica está dentro de la capa de difusión de Nernst, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer una pequeña aclaración. Insisto, ahí están los videos en el canal también y con confianza. Me ha gustado mucho que aunque son cursos extracurriculares y no les vamos a hacer examen ni nada, varios están aportando, varios están comentando ahí en el correo las cosas que hemos obtenido y es muy padre eso, ¿sí? Bueno, recordábamos este diagrama muy sencillito de los electrodos y decíamos que entre el de trabajo y el auxiliar, pues está la corriente eléctrica ahí fluyendo, ¿sí? Ahora, es bien importante saber para dónde fluye, ¿verdad? Para dónde fluye la corriente, ¿sí? Si es una oxidación, como lo que trabajamos ahorita, ¿sí? El reductor entrega los electrones al electrodo de trabajo y los electrones caminan en esta dirección, como lo muestra la flecha roja, y llegan al electrodo auxiliar y reducen otra cosa, ¿sí? Entonces, en una oxidación, la corriente tiene este sentido, del electrodo de trabajo hacia el auxiliar. La corriente de electrones, porque los físicos la definen al revés y aquí empieza el desbarajuste, ¿no? La corriente de electrones, o sea, los electrones, ¿para dónde van? Cuando hay una oxidación del de trabajo al auxiliar, ¿sí? Y cuando hay una reducción, la especie que llega al electrodo va a ganar los electrones y los va a adquirir del electrodo de trabajo. Entonces, aquí deben de llegar los electrones. ¿De dónde llegan? Pues en el electrodo auxiliar debe de haber una oxidación, alguien pierde los electrones y transmiten a través del conductor y llegan hacia el electrodo de trabajo y ocurre la reducción. Entonces, la reducción tiene el flujo al revés, el flujo de electrones al revés, ¿sí? Entonces, y ahí está lo que dice en la presentación. En la oxidación, los electrones fluyen de ET a EA y en la reducción al revés, ¿sí? Y el diagrama creo que es muy claro. Ajá. Ahora, como son dos direcciones, hay que tener una convección, ¿sí? Entonces, convención. Por convención casi mundial, no todo el mundo la aplica, ajá, y también se conoce como convención europea, los europeos hacen las cosas bien, se ha establecido que las corrientes de oxidación, que también se llaman anódicas, ajá, tienen signo positivo. La oxidación es positiva, ¿de acuerdo? Y la reducción, las corrientes de reducción tienen signo negativo, ¿sí? Ahora el signo tiene ese significado, que me va a decir si es una oxidación o una reducción, ¿de acuerdo? Por eso les digo que es casi mundial, porque con la convención norteamericana, más bien le debía poner estadounidense. Ajá. La convención norteamericana es contraria a la europea, ¿sí? Entonces, en la convención europea, y que afortunadamente México ha adoptado, nosotros los mexicanos, les decía, los europeos hacemos las cosas bien, digo, hacen las cosas bien, y los mexicanos también las hacemos bien, ¿sí? Lo hecho en México está bien hecho, dicen por allí. Entonces México adoptó esta convención y es lo correcto, es lo que hace la gente que piensa, ¿sí? Las de oxidación son positivas, las de reducción son negativas.
Pues los gringos dicen que no, que la oxidación es negativa y la reducción es positiva. Entonces, ahora, me parece, México se alineó con los europeos, a pesar de que somos vecinos de los gringos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Ustedes siempre que trabajan en electroquímica, por favor, repórtenlo en esta convención. Usen esta convención. Es saludable hasta para el cerebro. Ajá. Pero tengan cuidado cuando consulten bibliografía, artículos o libros. Si vienen de los gringos, van a tener la otra convención. Entonces, esto es nada más para alertarlos, no se vayan a espantar cuando vean otra convención. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, vamos rápidamente a mencionar las aplicaciones. Primero la aplicación a la cuantificación. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Cottrell presenta digamos, una dependencia directa de la corriente límite de difusión. Eso es bien importante, que sea límite. Si no es límite, aquí vamos a tener una resta y ya no va a ser tan sencillo. Tiene que ser corriente límite de difusión y esa tiene una relación directamente proporcional a la concentración. ¿Sí? A ver, déjenme ver tantito. Aquí unos comentarios. Ok, sí, los videos están allí en el canal. Les va a llegar la información también más adelante vía correo electrónico para la plataforma. Y estas grabaciones que estamos haciendo, pues las vamos a subir ahí también. Ajá, ¿por qué con agitación la corriente se mantiene constante? Porque la agitación va a mantener o va a estar proveyendo, ajá, de reactivo, ¿sí? Y ya no va a tener que difundir. Ajá. En esa zona, la agitación provee o transporta la materia y ya no es necesario que la difusión siga o que el gradiente continúe, sino la agitación provee. Ajá, y por eso mantiene constante, porque el gradiente ya se mantiene constante. En ese límite, la agitación dice, ahora yo te transporto la materia. Y entonces la difusión, el gradiente de concentraciones se mantiene constante y llegamos a un valor constante de corriente. ¿Sí? Ok. Aquí otra pregunta. Entonces, dependiendo de la procedencia del aparato, puede darte una convención estadounidense o tú lo programas para que tengan la convención europea. En mi experiencia, al menos los equipos de CH Instruments, de Autolab también, y bueno, son los que más conozco, tienen las dos convenciones, ¿sí? Y uno pues ya se mete a los ajustes, a los settings en el equipo y dices, cuando lo estás instalando, lo estás probando por primera vez, te dice en qué convención quiere que le dé la corriente. Y ahí te da la posibilidad. Claro, no tiene las etiquetas convención europea o estadounidense. Dice convención donde la corriente de oxidación o anódica es positiva y esa hay que apretar. Allí hay que ajustarle para que siempre trabajemos también nuestros experimentos en nuestra convención y no tengamos que hacer un tratamiento posterior de los datos. Entonces, si ustedes están trabajando en electroquímica y están involucrados y no sabían esto, busquen siempre trabajar en la convención ya europea para que sus datos en el equipo ya les salgan tal cual, ¿no? Sin otra transformación. Y sí, los equipos más modernos seguro que podemos manipular la convención, ¿sí? Ok, no hay de qué, Camilita. Daniel, ¿cuánto dura la corriente capacitiva para desaparecer? Pues depende, pero generalmente, te digo, a los 200 milisegundos ya podemos empezar a medir, incluso hasta menos. Ahora, ¿de qué depende la corriente capacitiva? También depende de los analitos, depende del disolvente, ¿sí? O sea, una cosa es agua, otra cosa es trabajar en acetonitrilo, otra cosa es trabajar, por ejemplo, en tolueno, que hay electroquímica en disolventes orgánicos. Entonces, va a depender mucho de eso. ¿Dónde se ve más que influya en el capacitor? Cuando estás haciendo síntesis. La síntesis, es decir, cuando estás pegándole alguna molécula al electrodo, ahí la capacitancia cambia y un montón. Y entonces ahí sí hay que esperarnos más tiempo.
Ajá. Entonces, pero en general, si estás trabajando moléculas solubles, iones, pues con un segundo, yo te diría, con un segundo ya estamos tranquilos. Hay gente que es mucho más quisquillosa, más de detalle, y dice, no, espérate 5 segundos, espérate hasta incluso 10 segundos. Bueno, está bien, lo puedes hacer, pero inclusive en un segundo ya puedes empezar a medir con confianza la corriente para que sea corriente capacitiva. ¿Sí? Pero, ojo, depende del sistema. Si tú estás trabajando en un sistema muy diferente, un disolvente orgánico, una molécula muy grande, orgánica también, hay que tener cuidado en la capacitancia, ¿sí? Nada más como comercial, ¿cómo nos aseguramos o cómo estudiamos ese capacitor o esa capacitancia? Podríamos hacer impedancia electroquímica para caracterizar la capacitancia de ese capacitor y entonces hacer un modelo y decir a tal tiempo ya la corriente es despreciable, ¿sí? Eso es con otra técnica. Espero que me dé tiempo de comentarla en la última sesión. ¿De acuerdo? Ok, en voltamperometría también es proporcional a la concentración. ¿Por qué usaría cronoamperometría y no voltamperometría? Pues o para sorpresa, la cronoamperometría es la base de la voltamperometría, justamente. Ajá, ahora, no todas las voltamperometrías yo las usaría para medir concentración. Ajá, la mayoría sirve, pero no todas. Ajá. En especial, por ejemplo, la cíclica, por el simple hecho de que es afectada por cuestiones cinéticas y además no se obtiene una corriente, digamos, límite, se obtiene una corriente de pico y eso es porque no se agita en esa técnica. Pero acá sí, ajá. Entonces, no es que sea una mejor que la otra. La cronoamperometría puede ser, ¿sí? Puede ser una opción para cuantificación. Ahora, ¿dónde podríamos usar cronoamperometría? La voltamperometría lo que tiene es de que hay que hacer un barrido de potencial. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión sobre voltamperometría, claro. El que se haga un barrido muy rápido, ¿sí? Hace que a veces estemos midiendo corrientes capacitivas, ¿sí? Porque estamos midiendo a tiempos muy cortitos, muy cortitos. Estamos monitoreando cada medio segundo o incluso menos. Ajá. Entonces, la cronoamperometría me serviría para cuantificar una especie en un sistema donde la corriente capacitiva se tarda mucho en decaer. 2 segundos, ¿sí? En voltamperometría lineal, cada 2 segundos tomamos 10 puntos, por ejemplo. Y entonces eso ya no me permite medir solo la contribución por la reacción electroquímica, sino también hay una contribución faradaica. Entonces, la cronoamperometría me permitiría abordar estos sistemas donde la corriente capacitiva, por alguna razón, tarda mucho más tiempo en decaer, es decir, que la capacitancia sea muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, pero no es una mejor que la otra. Las dos son buenísimas. Y las dos yo podría decir que se relacionan íntimamente. ¿De acuerdo? Entonces, la cuantificación, regresando aquí a la presentación, que ya nos estamos pasando, pues tiene una relación directa. Entonces, es una cuestión de una relación directa, podemos hacer curvas de calibración. Ajá. Se podría hacer una respuesta o de corriente límite en función de la concentración y vámonos. Ya puedo tener mi curva de calibración y cuantificar. Ajá. Eh, tan simple como ello. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es, o lo que se hace más bien, ¿sí? Es a un tiempo definido, que es esta línea de aquí, ¿ah? A un tiempo definido, cuidando que sea un tiempo lo suficientemente largo para que ya la corriente capacitiva ya no tenga efectos, voy a empezar a muestrear las corrientes que mido a los diferentes potenciales que estoy imponiendo. Recuerden, el potencial es lo que impongo y para cada potencial impuesto estoy obteniendo un cronoamperograma, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es graficar el potencial ahora que estoy imponiendo y voy a graficar la corriente que estoy midiendo. ¿Sí? Este tiempo, la corriente es prácticamente esta distancia de aquí hasta acá es la corriente límite y es lo que voy a tomar como respuesta. ¿Sí? Es lo que voy a tomar como respuesta, por ejemplo, para hacer la curva de calibración. Digo,
ya tengo esta disolución con tal concentración y esta con tal límite tanto por 7. Y ya puedo ir construyendo mi curva de calibración y luego medir una muestra, ¿no? Esto me serviría para cuantificar. Insisto, esto puede servir mucho para muy alta o tarda mucho en decaer. Ajá. Límite de anódica porque es oxidación. Es diferente de la convención. ¿Sí? Y aquí se dice que a la mitad a la mitad de la corriente se encuentra el potencial de media onda. Esta es una onda, ¿sí? Y a la mitad de la corriente, ese potencial, ¿sí? El potencial es mencionado con el potencial estándar, y yo diría estándar condicional. Ajá, porque está condicionado al sistema. En la mayoría de los casos, simplifica y dicen, no, pues los coeficientes de difusión son muy similares. Es muy cercano, pero estrictamente hay que considerar esta ecuación, no hay que olvidarla. ¿Sí? Entonces, y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? La influencia de la concentración. Y fíjense, estas gráficas, aquí donde está el cursor, el puntero, o el láser, acá los números están muy chiquitos, pero si los logran ver, son puros negativos. Entonces aquí se pone un ejemplo de reducciones. Ajá. El anterior fue una oxidación, aquí son gráficas de reducciones. ¿Sí? Y entonces, ven la corriente límite para una disolución 0.5 milímetros aquí. Y luego el doble, 1 milímetro, pues la corriente doble. Y luego otra vez el doble, a 2 milímetros el doble. Sí, es directamente proporcional a la y es lo que me sirve para cuantificar. ¿De acuerdo? Ok. Ok, sí, la contribución, no por caída óhmica, lo que puedes ver más bien es qué tan resistivo está el sistema. La caída óhmica te dice qué tan resistente está el sistema, no tanto la capacitancia, si era por ahí. Ajá. Ok, ahora vamos a lo siguiente y ya estamos terminando. La aplicación a la caracterización, ¿sí? Bueno, primero, el número de electrones. Y uno dice, ay, ¿cómo crees que a alguien se le va a antojar caracterizar eso? Pues aunque no lo crean, hay veces que tenemos moléculas y decimos, ah, se oxida. Ajá. ¿Cuántos electrones pierde? Y ahí se empieza la perdedera porque no sabemos si pierde 1, 2, 3, 4, en especial en moléculas orgánicas y grandes. Sí, en los aniones metálicos, en los cationes metálicos y esto, pues ya se conoce muy bien y es rarísimo que no podamos obtener información en la literatura sobre el número de electrones. Entonces, ven aquí, son disoluciones, o bueno, gráficos obtenidos para disoluciones teóricas, ajá, de una sustancia que se oxida, ajá, a la misma concentración la sustancia, pero que intercambia diferente cantidad de electrones. Entonces, si nosotros normalizamos estas gráficas, normalizar significa dividir todo entre el número mayor ajá, vamos a obtener este tipo de gráficas, ¿sí? Ya todas tienen, digamos, un mismo valor mayor, superior. Y vean que el número de electrones no solamente como que se va cerrando, va haciendo más cambios, ¿sí? Entonces, la relación de Toms, ¿sí? Que la diferencia a un de velocidad, ¿sí? En teoría, nosotros podemos medir esa relación el número de electrones. Entonces, en química se dice que sea rápido, es decir, una relaciones químicas. Si la transformación electrónica es lenta, entonces esta no va a proceder, ¿de acuerdo? Ok, esa es una primera aplicación a la caracterización. Una es la de la cronometría. El coeficiente de difusión se observa la densidad de una relación directa con el ambiente. También se difusión. Sí, es una relación del uso de las directa. Y a la medida que calcular el coeficiente de difusión, ¿sí? La pendiente la obtengo experimental, pi es una constante también, y debo de conocer cuántos electrones intercambian el área del electrodo que estoy trabajando y no sé, pues, la sustancia. Lo cual es muy difícil de conseguir los coeficientes de difusión. De hecho, la cronoamperometría se usa mucho para esto, justamente, hacer esto. Y aquí, pues podemos agarrarnos y además, ¿no? Números de intercambiados, de hecho. Ajá.
También podemos caracterizar no precisamente a la sustancia, sino al electrodo y determinar el área electroactiva, el área efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, es un área de la película, es diferente del área del electrodo, lo cual es muy importante. Hay veces que estamos desarrollando nuevos materiales para electrodos y a veces el material se nos pasiva, se nos hace inerte o no está muy bien mezclado o hay algo y parece que no todo el área que estamos disponiendo para la reacción electroquímica está funcionando. ¿Cómo nos damos cuenta? Viendo justamente el área del electrodo, ¿sí? Lo podemos usar esta parte para caracterizar un electrodo que estemos usando nosotros, ¿sí? Es decir, el fabricante me dice que esta área vamos a corroborar y simplemente se verifica que sea veraz la información. O también hay gente que usa, por ejemplo, hace estas estructuras que se llaman nanotubos o cosas así, es decir, modifican los electrodos de forma de nanotubos, es decir, hacen ya superficies más ásperas y quieren saber pues cuál es el área, ¿no? Que tienen disponible para hacer reacciones. No precisamente electroquímicas, a veces esas áreas modificadas las usan para hacer fotoquímica, por ejemplo, y necesitan saber cuál es el área para calcular rendimientos, eficiencias, cosas así. Pues podemos usar la efectiva de esos materiales, ¿no? ¿Con qué? Con y, a ver, pues creo que eso sería lo que podemos aplicar hasta el momento, ¿sí? Entonces, la cronoamperometría tiene, pues, esas aplicaciones, esas monerías, ¿sí? Después la retomaremos también, ¿sí? Para explicar otros detalles, en especial de síntesis, pero bueno, esta técnica es muy útil, muy útil en estas cosas que les estoy mencionando, y seguro, o sea, las demás técnicas, pues también les vamos a ver su utilidad, vamos a ver qué información adicional nos pueden dar, ¿sí? Muy bien. Pues alguna pregunta o comentario adicional. Ay, qué bueno que les parecieron interesantes. Y hay más, ¿eh? O sea, si le buscan, si se involucran en esto, hasta pueden buscar más aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? ¿Se podría utilizar cronoamperometría en fotocatálisis? Pues a lo que yo sé, sí, porque justamente ahí sí no soy experto, pero hay gente que hace nanotubos de titanio, una cosa así, ándale, eso, dióxido de titanio, y a veces pues como la fotocatálisis necesita llegar la luz a este material semiconductor para empezar el proceso, necesitan ver cuál es el área, y esa es la bronca de muchas aplicaciones, que el área de contacto, ya sea con la luz o con los reactivos o con lo que lo queremos hacer reaccionar, es muy importante y queremos magnificar esa área. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo cuantificamos esa área? Yo creo que hay también técnicas para ello, pero la electroquímica o esta de cronoamperometría puede ser una técnica que se puede adaptar o aplicar para estimar el área ya de los nanotubos, o de estas superficies modificadas, y seguramente que se puede aplicar, ¿sí? Entonces, ese es el chiste de este curso, ¿no? O sea, si ustedes están trabajando, presentarles la electroquímica no como la mera neta, o sea, de que va a suplirles todo, no, sino como una cajita de herramientas extra, de donde ustedes pueden decir, yo me acuerdo que a lo mejor están trabajando en fisicoquímica con alguna molécula que quieren ver cómo difunde. Y curiosamente esa molécula se puede oxidar o reducir. Y dicen, no, pues por algún otro método se nos está complicando el coeficiente de difusión, determinarlo. Pues aquí la cronoamperometría les está diciendo, si tu molécula se puede oxidar o reducir, aquí yo puedo ayudarte a determinar esta parte. ¿Sí? Entonces, que vean esto como una caja de herramientas. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Ok, muy bien. Si no, de todas maneras, pues ahí está el correo disponible. Les envío la información lo más pronto que pueda para que ingresen a la plataforma y puedan entrar también al canal, ahí a ver este par de videos que les dije que ahí desarrollamos más matemáticas. Sí, ahorita no los quise aburrir con eso, no es el objetivo. Y pues
Si hay más comentarios o cosas que aportar, pues ahí estamos. Muy bien, excelente. Pues así quedamos, nos vemos entonces el lunes. El lunes cambia de horario nuestra sesión. Si no pueden estar, no se preocupen, vamos a estar grabando las sesiones. ¿Sale? Que estén muy bien, cuídense mucho, muchas gracias. Igualmente, buen fin de semana. Que la pasen muy, muy bien. ¿Sale? Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana, muchas gracias. Gracias, gracias. Buen fin a todos. Hasta luego, Arturo, que estés bien. Hasta luego, Angie. Un gusto tenerte. Nos vemos, Evelyn. Gracias por todo.